Buenas tardes, amigas, amigos del Ciudadano. El próximo 2 de junio, el pueblo de México y el pueblo de Puebla tendrá un encuentro con la historia. Lo que ha denominado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como el Plan C, que es fundamental para consumar la transformación que ha iniciado el presidente López Obrador. Y el Plan C se jugará sobre todo en la línea de batalla del Congreso de la Unión, quienes integrarán la eventual legislatura, las diputadas y diputados federales, y en ese sentido nos sentimos muy contentos de recibir aquí a Toño López. Gracias. Aspirante al Distrito 11 Federal. 11 Federal, Jorge. Toño, sí, diputado con licencia del Distrito 20 local. Así es. Ex secretario de Vivienda de la Secretaría de Bienestar. Subsecretario de Vivienda, Subsecretario de Vivienda de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de Puebla. Y pues muy contentos de recibirte aquí en El Ciudadano, Toño. No, muchísimas gracias por la invitación, por permitirnos a nosotros hoy estar aquí y hablar de quiénes somos, hablar de propuestas, hablar de nuestras causas y de hablar de lo que mencionabas al principio, este reto histórico que se nos viene a todos, ¿no? ¿Quién es Toño López, más allá de la reseña curricular, más allá de los elementos políticos de la administración pública que describí muy brevemente, pero en la esencia, ¿quién es Toño López? Toño López es un poblano que actualmente tiene 39 años, nacido aquí en la ciudad de Puebla, educado aquí en la ciudad de Puebla, un hombre cuyo pilar es su familia, un hombre cuyas causas son combatir la desigualdad, una persona perseverante, una persona constante, una persona que fija su visión y su misión como talentos, como no virtudes o defectos. Soy un poco impaciente, puedo ser quizás enojón, pero mi padre y mi madre me enseñaron nobleza y sobre todo que me he estado preparando para poder servir hoy a mi estado, a mi país, y entonces entro a la política como gusto de hoy dedicarme a lo que me gusta y como herramienta para cambiar la vida de los demás. Mi formación académica es la licenciatura en Administración Financiera en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ahí mismo hago la maestría en Gestión de Políticas Públicas Aplicadas. Creo que México no está para ocurrencias, entonces trato de hacer una propuesta sensata, objetiva, y hoy represento a esta transformación. Hoy tengo la oportunidad de tener esta candidatura y la estoy disfrutando mucho, pero sobre todo tenemos claro no solo por qué queremos, sino para qué queremos llegar al Congreso de la Unión. Toño, hablaba en la introducción, quizá, digamos, va a ser una elección concurrida sumamente en Puebla, se van a elegir todos los cargos representativos, 6 boletas, pero particularmente o especialmente en el proyecto de transformación es trascendente lo que ocurra con los eventuales diputados federales. En el 2018 se ganó todo en Puebla, en 2021 particularmente en la zona metropolitana algo pasó, en concreto con las 5 diputaciones federales que se disputan en la zona conurbada, los 4 distritos de la ciudad más el de Cholula, que Morena tenía los 5, en el 18 llegó el 2021 y Morena terminó nada más con 1. Perdió 4 diputaciones federales, que son 4 menos, pero 4 más que se suman en votación a la oposición, representando 8 votos menos, tan solo en Puebla Capital, dentro del Congreso de la Unión, y eso impidió que pues, se presentaran con mucha fuerza las iniciativas del presidente. ¿Qué piensas tú en función a eso, en este año 2024, en la desventaja que tuvo Morena en el 2021 en la zona metropolitana, y cuál debe ser la estrategia para pues, retomar esas o recuperar esas posiciones, Toño? Pues yo soy hombre de números, fíjate, me gusta mucho interpretar estadísticamente, ¿no? Las encuestas, lo que te preguntan, deshebrar, ver, me gustan los números, los verdaderos números. Y el 2018 no se puede comparar, es un fenómeno que se llama Andrés Manuel López Obrador.
llevaba 18 años haciendo campaña, ya con la última elección creo que sí hubo un fraude, ¿no? Hoy en día creo que sí hubo un fraude. Entonces, cuando él ya llega de una manera inminente, contundente, logra más de un 62% de la votación histórica. Entonces hay que dejarlo así, ¿no? Porque no podemos seguir adelante. Esto fue un fenómeno que arrastró y que es la ola esta, ¿no? Que muchos candidatos sin hacer campaña ganaban, claro, por el efecto Morena y López Obrador. Entonces hay que dejarlo así. En el 19, fíjate, ya perdíamos la capital. Sí. Cuando se hace, ¿no?, la elección con la muerte, ¿no?, exactamente extraordinaria, ya ahí se había perdido la capital. En el 2021 se acentúa esta diferencia. Entonces se pierde la capital, se pierden algunas locales y se pierden las federales. Hoy en día, de los 7 locales, vamos a hablar de Puebla capital. Nosotros tenemos solo 4 actualmente, yo soy uno de ellos en el sur, y de las locales de las 4 solo tenemos una, porque tenemos actualmente perdido el distrito 11, donde yo estoy. De las federales. El 12, exactamente, de las federales, exactamente, y el 9. El 6 federal que tiene Alejandro Carvajal, que por cierto va por una tercera vez, es el único que se gana. Entonces, ¿el gran reto cuál es? Yo que vengo del Poder Legislativo te puedo decir que cuando estás de alguna u otra manera, porque somos poderes autónomos, pero digamos que cuando hay coordinación entre Ejecutivo y Legislativo pueden trascender grandes cosas. En Puebla aprobamos el presupuesto y este presupuesto hoy se está invirtiendo en educación y por eso está construyendo el Politécnico y Ciudad Universitaria 2. Entonces, fíjate cómo empezamos a pensar igual, de alguna manera, atendiendo una causa tan importante. Y entonces, creo que este último año el gobernador Sergio Salomón fue un buen gobierno en términos generales. Claro que fue un buen gobierno, conciliador, de inversión. Entonces nosotros nos sentimos orgullosos. Entonces, ¿qué va a pasar en la federación? ¿Por qué el plan C? El plan C es porque nosotros tenemos que tener la mayoría calificada dentro del Congreso, es decir, garantizar las 2/3 partes para aprobar, pon tú, de las 20 reformas que manda el presidente, 18 son constitucionales. Y bajo el planteamiento de 100 puntos que hace la doctora Claudia Sheinbaum, necesita también de nosotros. Algo que la gente tiene que saber y que la oposición lo está manejando dentro de su discurso desvirtuado que tiene, porque no tiene ejes rectores en su discurso, en todos los niveles que están aplicando para las candidaturas, nosotros sí. Entonces, hablando de los programas sociales, nosotros tenemos que llegar al Congreso porque somos nosotros los que nos va a tocar ya ratificarlos como derechos sociales, constitucionales, en la Constitución. Y ese es un gran paso. Para los nuevos 2 programas que se van a incorporar, que son las becas a todos niveles y el apoyo, ¿no?, para para señoras de 60 a 64, ¿no?, necesita también de alguna u otra manera del Congreso Federal. Entonces, ¿qué nosotros buscamos como diputados? Una, aplicar las reformas de la futura presidenta, que no tengo ninguna duda de que va a ser la doctora Claudia Sheinbaum, y una mujer al frente de la presidencia, más una mujer como ella, nos va a dar grandes satisfacciones y grandes bondades. Entonces nosotros vamos a eso. Pero aparte, ¿qué va a ser un diputado federal? Un diputado federal también tiene que estar en comisiones importantes en el Congreso de la Unión y tiene que ser ese enlace entre el gobierno del Estado y las secretarías federales. Yo, siendo subsecretario, te comento que tuve la oportunidad de estar con CONAVI, y si el programa en aquel entonces de Hacer Vivienda, Hacer Futuro se implementó en más de 50, ¿no?, municipios en el estado, municipios que no se habían tocado antes, es porque tuvimos la oportunidad de coadyuvar con el FICE y bajar este recurso y ejecutar vivienda. Entonces, yo sé cómo hacerlo. Toño, hemos tenido aquí, afortunadamente, si no a todos los actores políticos poblanos, incluso analistas, a varios. Y hay una diferencia argumentativa en función de la estrategia electoral a desplegar en Puebla capital. Porque el electorado dicen hay que apelar a las clases medias que el presidente López Obrador discursivamente desamparó, etc. ¿Cuál debe ser la estrategia de campaña? ¿Seguir apelando al obradorismo? A ese discurso de la figura de Andrés Manuel López Obrador, que es el líder absoluto moral del Movimiento de Regeneración Nacional, o hay que moderar más bien el discurso para apelar e intentar rescatar a ese electorado? Mira, yo creo que dependiendo de dónde vayas, de dónde te muevas,
y definitivamente tienes que demostrar congruencia. Entonces, yo tengo un discurso del presidente porque busco su trascendencia, y de la doctora Claudia Sheinbaum, que se le habla también a esta parte de atender la base social y de que por el bien de todos primero los pobres. Porque si me quieres hablar económicamente, pues yo te podría decir que nosotros, los gobiernos no son los que ofertan el trabajo, ¿no? Sino finalmente son los que generan las condiciones para atraer inversión. Entonces, para la gente que decía que nosotros nos íbamos a transformar en Venezuela, el dólar cerró a 16.70 y, como tú sabes, esa paridad cambiaria te habla de estabilidad y de confianza de la inversión extranjera también en el país. Nosotros estamos viendo que hoy una poblana que estuvo al frente de la Secretaría de Economía, hoy la doctora Claudia le invita a integrarse, y que Olivia Salomón va a ser un excelente vínculo en las cámaras empresariales, ¿no? Nosotros hablamos de que, aparte de invertir en educación y así evitar la inseguridad, pues viene una macroobra que es este tren interoceánico que el futuro gobernador Alejandro Armenta tiene muy bien detectado y que va a atravesar del puerto de Veracruz a Salina Cruz, Oaxaca. Entonces, hay que hablar de economía, sí, hay mucho por hacer, hay que también de alguna manera ver lo que será en un futuro la reforma fiscal para que pues haya paridad en la tributación, ¿no? Y que también los empresarios vean que sí hay un aumento en el salario mínimo, sí se están bajando un día la jornada laboral, pero que de alguna u otra manera va a haber apoyo hacia ellos, va a haber vinculación hacia ellos. Y entonces a mí me gusta hablar de un discurso que toca todos los puntos, desde la parte como una planta regando desde abajo hacia arriba, y entonces es cuando la pirámide empieza a cobrar sentido. Yo no manejo dobles discursos, sino más bien busco integrar todo, y entonces ya dependiendo del tema donde queramos afinar con la gente, pero a la gente esto le hace sentido porque ha visto que las cosas se están haciendo. Les explico que a nosotros nos llegó una pandemia y que nos comportamos mejor que países como Estados Unidos, como España, como Francia, como Italia, y que bueno, se dio la conversión hospitalaria, lo de las vacunas y demás, pero no nos fue tan mal. Entonces, México está ante una oportunidad histórica para los próximos 10 años de que llegue este segundo piso de la transformación, que se consoliden las cosas, y creo que nos está yendo bien, pero nos puede ir mejor. Comentabas ya las 18 reformas constitucionales que plantea el presidente, las 2 adicionales. Quizá la que más ruido causó en el debate público es respecto a la reforma del Poder Judicial y esta iniciativa también de que los jueces, los magistrados, sean electos a partir de votación popular. ¿Cuál es tu opinión respecto a el sistema judicial en general y a esta posibilidad de que sean electos a través del voto los jueces y magistrados? Mira, yo te voy a hablar con esta perspectiva personal. He tenido la oportunidad de estar en el Poder Ejecutivo, he tenido la oportunidad de estar en el Poder Legislativo, y para mí el más corrupto de todos los poderes es el Poder Judicial, porque juega con las libertades de las personas. Los últimos días hemos visto que ya sale a la luz el tema de lo que es la capacidad de un juez, de su interpretación hacia la ley, hacia la justicia y hacia la libertad. El dejar en libertad, ¿no?, a un pederasta, ¿no?, a un posible violador, porque la víctima de 4 años no pudo acreditar la hora y el lugar, te habla de esta tremenda disociación. El Poder Judicial hoy en día no tiene contrapesos, ¿no? Estamos viendo que incluso son puestos hasta de 20 años y no tiene contrapesos. Cuando yo voy a pedir el voto de las personas para ganar su confianza, sabiendo que yo no manejo recursos, sino que te estoy hablando de reformas, yo camino, yo vengo de un mercado, yo vengo de unidades habitacionales, de colonias, haciendo que tengan credibilidad en el movimiento, pero también en la persona. Entonces, ellos, ¿por qué no? No solo es tener la preparación, porque preparación la tengo, ellos ya también la tendrían que tener para estar en ese poder. Sobre todo tienen que ser constitucionalistas y especialistas en las distintas tipificaciones que tienen los delitos hoy en día, y más que pasan de la vida normal que tienen que tener las personas hasta que pasa al proceso donde requieren a la autoridad, ¿no? Pero vivimos en un país de impunidad, porque la gente ya no tiene confianza en la justicia, ya no denuncia, porque no cree en ella.
Entonces creo que tenemos que ver que la gente ya no cree en este poder y que para que la gente crea, la gente tiene que participar y conocer a quienes están proponiendo para administrar la justicia. Yo no creo que no deban de tener, no es una elección normal, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? Nosotros no estamos diciendo que vamos a convocar a un proceso electoral a cualquier persona para que administre justicia. Tiene que haber un filtro, ¿no? De responsabilidad y de educación, pero después de todo, ¿quiénes son los que ahora quieren administrar justicia? ¿Y por qué están ahí? Eso es algo bastante válido. Nosotros, ya abordando este tema, no queremos desaparecer el INE. Sí. Solo queremos de alguna manera hacerlo más eficiente y también no tan corruptible. Cuando fue mi elección en el 2021, que el Consejo Distrital estuvo sitiado por una organización, la representante del Consejo Distrital nunca llegó porque ya estaba vendida, porque a mí me iban a robar las boletas. Y cuando llegamos a lo de los conteos ya al Consejo Estatal, esta organización ya estaba representada por todos los partidos, menos los que nosotros íbamos, que era Morena y PT, pero todos los demás ya estaban representados. Entonces, claro que hay corrupción en el INE. Sí. Ya comentábamos, candidato al Distrito 11 Federal, tu contendiente, alguien que conoce, pues, el obradorismo, no sé cómo lo interprete, ¿no? Pues conoce varias corrientes, ¿no? Conoce varios partidos. José Juan Espinosa, ahora ya en una contranarrativa, hace él unos meses todavía decía que él era alguien de la legítima izquierda, que era alguien que representaba el movimiento López Obrador, y seguramente hoy lo escucharemos despotricando contra este proyecto de nación, pero ¿qué opinión tienes de José Juan? No en un sentido personal, hablando estrictamente político, y seguramente ahí habrá un reto particular narrativo en tu candidatura que los demás candidatos no se enfrentarán porque es alguien que transitó en algún momento en el movimiento de Regeneración Nacional, Toño. Mira, yo sé que fue presidente municipal de San Pedro Cholula por Convergencia. Yo sé que fue candidato y diputado por el Distrito 20, el distrito donde actualmente yo soy diputado, por Morena, siglado PT. Yo sé que dicen que se registró como aspirante a la alcaldía de San Pedro Cholula por el movimiento. Es algo que mejor verifícalo tú, Jorge, y después me dices si sí o si no. Y actualmente quiere ser diputado federal por el PRI. Él siento que entra en un modo víctima porque habla de una persecución, habla de que se fue, de que tuvo problemas con la justicia y de que ahora, bueno, pues viene esta coalición a ofrecer, no sé, pero nada más. No me lo he topado en campo, no hemos tenido un enfrentamiento y creo que las cosas se van a seguir dando igual. Y estoy muy seguro que vamos a recuperar el Distrito 11. Ya comentabas tú lo que ocurrió en el 2019, que Morena perdió la capital. Hago la analogía también, diversos analistas mencionan que no es imprescindible ganar Puebla capital para obtener la gubernatura, ¿no? En 2018, pues la última decisión del tribunal fue darle el triunfo al PAN, Acción Nacional, y Morena ganó Puebla capital. La inversa en 2019, en la extraordinaria gana Miguel Barbosa la gubernatura, perdiendo la capital. Fue un clima muy complejo la designación de la candidatura, pero ya en el entorno, tú que convives con los diversos actores, ¿cómo se está construyendo la unidad? Y es una construcción a contrarreloj, porque ya el proceso o la campaña formalmente está a la vuelta de la esquina, Tony. Pues es un proceso histórico que va a dejar grandes lecciones, sobre todo a los partidos, en la preselección de sus candidatos y del desgaste que originó este proceso que se llevó al límite de los días. Producto de una ley de oferta y demanda, pues imagínense que se registraron más de 2.500, ¿no?, participantes o aspirantes. Entonces hay que hablar de que no fue un proceso fácil donde todo el mundo se sienta, ya sabes, contento, conforme. Creo que ya finalmente los actores que logramos tener esta candidatura hay que tener claro que tenemos que ser agradecidos con la oportunidad y no ser soberbios porque necesitamos
de todos los que por legítima aspiración de alguna manera levantaron la mano, y en mi particular caso yo no soy quien para decir tú sí, tú no manches, no, cada quien sabrá. Entonces hay que hablar y hay que platicar y ver y agruparnos. En el caso de la capital, creo que los federales que vamos somos gente competitiva, o sea, altamente competitiva. A los 3 federales los conozco bien. Creo que con Pepe hay muy buena coordinación, con Alejandro hay muy buena coordinación, con los locales que ya van, en mi particular caso ya tuve la oportunidad de platicar con los 3. Y entonces se va a poner bastante bueno, sobre todo porque Pepe es un perfil que permea en las clases medias y altas, empresario, y que entonces, mucho más allá de no conectar con las bases, creo que al final del día las bases van a reaccionar. Hay una elección concurrente que va a ser generosa y bondadosa porque la presidencia va a jalar, entonces estamos con altas posibilidades de recuperar la calidad, y sí veo una oposición desdibujada, que no tiene como un planteamiento, y ahora yo camino mucho. Sí. Entonces, cuando platico, la gente no está tan contenta con los bienes y servicios públicos. La gente no está contenta con la inseguridad, y hoy yo me acabo de enterar, ¿no?, hace unas horas, que la colonia Universidades, que está enfrente de la facultad y que corresponde a mi distrito, y que la semana pasada yo estuve caminando por ahí en la noche con el presidente de Colonos, alertábamos que ya había delincuencia y que ya estaban asaltando a los estudiantes, que finalmente había un bar clandestino que no estaba atendiendo normatividad. Y hoy pues me levanto con la noticia de que asaltan a unos estudiantes con martillazos y que están gravemente lesionados. Entonces, si Puebla y sobre todo el ayuntamiento actual y el PAN y el PRI no se van a hacer cargo de la seguridad y no van a dar la cara y no van a hacer caso, que se vayan, que se quiten, porque nosotros vamos a ganar y nada más nos falta recuperar nuevamente la presidencia municipal, y que la gente vea que vamos a hacer un buen trabajo, o sea, que nos vea como actores y que vea nuestras trayectorias. Y entonces nosotros sí queremos dar la cara, nosotros sí queremos, ¿no?, meternos en el tema de seguridad y meternos a fondo, o sea, no lo duden. Entonces a mí, cuando sentí eso, pues te da impotencia, ¿no?, porque yo estuve ahí más de 2 horas y nunca llegó una patrulla en el rondín, y eso lo dijimos, y lo dijimos en las plataformas, ahí está. Entonces, es muy delicado lo que está pasando con el ayuntamiento, es muy delicado que gasten en un mundial de fútbol 38 millones de pesos sin ninguna federación reconocida, y ¿sabes cuántas canastitas poblanas yo pude haber hecho con eso? Entonces, no pensamos igual, no somos iguales, y creo que no estamos entendiendo a lo que vamos. No firmamos pactos de sangre, nosotros honramos nuestra palabra. Un mensaje, ahí está tu cámara, un mensaje final, por favor, Toño. Pues nada, que muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por escucharme y escuchar esta propuesta. Síganme en mis plataformas, soy Toño López, y será un gusto responderles y estar con ustedes en contacto, y gracias al ciudadano por esta oportunidad. El siguiente 2 de junio, reitero, el pueblo de México, el pueblo de Puebla tendrá un encuentro con la historia en el que elegirá seguir con la transformación o regresar a la corrupción. Gracias, ciudadanas y ciudadanos, por escucharnos en esta entrevista.